Hola, buenos días. Soy Manuel Moreno, del CEDETI y el Contacto Industrial para Física de Partículas de Altas Energías. Soy el moderador de esta sesión temática. Me gustaría, que presentaros a los ponentes que tenemos aquí. El primero es Juan. Juan es el director de... es físico experimental de partículas en aceleradores en el Instituto de Física Corpuscular y actualmente delegado institucional del CSIC para la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Francis es el jefe de la división de aceleradores del sincrotrón ALBA. José Manuel Pérez, director de tecnología del CIEMAT. Gastón García, director del Centro de Microanálisis de Materiales de la Universidad Autónoma. Carlos Peña, el director del Laboratorio Subterráneo de Canfrán. Y Giancarlos Gatti, el director del Centro de las... José María López, que es el director del Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla. Giancarlos Gatti es el director del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca. Bueno, muchas gracias por vuestra participación, pero para orientar el debate me gustaría hacer una serie de preguntas en la cual podamos abrir la discusión después en último momento con todo el público asistente. Muchas gracias por vuestra asistencia y pasamos directamente a la primera pregunta. Juan, como miembro del equipo responsable del contrato de compra pública de alonterapia y el referente técnico, por supuesto, ¿podrías describirnos los retos científicos tecnológicos del desarrollo del inyector de iones de carbono? Sí, un placer. Muchas gracias por la invitación. Ya he descrito un poco lo que es el proyecto. Entonces yo ahora quizás me voy a concretar más en lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer lo que es la primera fase de lo que podría ser un acelerador de hadronterapia y se corresponde con el inyector. Digamos que las prescripciones por las cuales el inyector tiene que operar pues es el de ser capaz de producir una energía de mayor de 10 MeV por nucleón, poder trabajar con varios iones a la vez, o sea, iones de carbono, iones de helio y también protones, y además con unas intensidades mayores de, digamos, microamperios, 10 microamperios. Entonces, esas son las prescripciones tecnológicas a las que tenemos que funcionar. Respecto a los retos, aparte de que distintas componentes tienen retos tecnológicos interesantes, estamos realizando todo esto dentro de lo que sería un acelerador lineal. Y el reto principal para mí ya no son las componentes específicas, que lo son, sino también el que funcione como un acelerador. O sea, eso creo que jamás se ha hecho en España, por ni menos por empresas españolas. Entonces, el que todas las componentes puedan funcionar y al final producir unos haces que se puedan utilizar, me parece que es el reto principal de esta operación, ¿no? Y respecto a aspectos más concretos de las componentes, pues son la componente de poder usar varios iones a la vez, de trabajar con unas frecuencias de 700 MHz, que son lo que también posibilita, y es otro de los retos, es hacer estos equipos lo más compactos posibles. Entonces, esto es algo que además es una tecnología que se desarrolló en el CERN por el acelerador CLIC, y es lo que intentamos también aplicar. Muchas gracias, Juan. Francis, con el paso del sincrotrón ALBA de tipo 3 a 4, cuarta generación. De la cuarta generación, ¿vale? ¿Qué oportunidades de contratación industrial nos podrías destacar a corto o medio plazo? Bueno, sí. Para la industria española. Vamos. Primero poner un poco en perspectiva la situación. ALBA se le ha aprobado ahora un plan multianual de 15 años, con lo cual tenemos financiación asegurada para los próximos 15 años y dentro de estos 15 años está incluida lo que es la mejora de la instalación. Y en esta mejora de la instalación hay varios aspectos que están tenidos en cuenta. Una de ellas es cambiar el acelerador principal
por uno de tercera generación a uno de cuarta generación, que permitirá hacer que la radiación sincrotrón que emite sea mucho más intensa. La segunda parte de esta inversión también aplica a nuevas líneas, tenemos nuevas líneas y esto también implica nuevos edificios, con lo cual lo que vamos a hacer realmente es hacer una mejora no solo de la tercera o cuarta generación, sino que vamos a ampliar nuestras capacidades científicas con nuevos edificios, nuevas estaciones experimentales y también nuevos experimentos, digamos. Y lo que quería comentar también en ese sentido es que son 1.000 millones, lo ha dicho 930 en realidad, lo ha dicho la ministra, de los cuales, de hecho, solo un tercio, solo entre comillas, 300 millones son los que vamos a invertir en hacer estos cambios. Porque en paralelo a tener que realmente hacer esta inversión, vamos a seguir funcionando. ALBA va a seguir funcionando, va a seguir dando servicio a los usuarios hasta el último momento, vamos a parar lo mínimo posible y después vamos a seguir funcionando. Con lo cual, lo que es los otros 600.000 realmente es para mantener la operación de ALBA. Y de esos 300 millones, que es lo que está previsto en los próximos 15 años, aproximadamente algo menos de 200 son los que están previstos gastar en los próximos 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿qué implica? Bueno, pues si estamos hablando del acelerador, un acelerador está compuesto por imanes, electroimanes, imanes permanentes, cámaras de vacío, electrónica, sistemas de radiofrecuencias, con lo cual vamos a tener que renovar todos esos sistemas, con lo cual hay una perspectiva bastante importante en el tema de acelerador, de decenas de millones de euros, para rehacer, digamos, el acelerador. Y eso más o menos serán unos 70 millones dedicados al acelerador y hay otros más o menos 70 millones dedicados a hacer 3 nuevas líneas experimentales y a renovar las líneas experimentales que tenemos allá, con lo cual también hay mucha inversión dedicada a monocromadores, nanomotion, controlar los movimientos tanto de los espejos, toda la parte del experimento que tiene mecatrónica y controlada esta mecatrónica con precisión, eso también está incluido. Y finalmente, bueno, aunque no esté, digamos, institucional de la ciencia, toda la edificación que permitirá mantener esos sistemas en funcionamiento, que no es poco porque vamos a tener líneas que van a ir en la precisión de nanómetro. Entonces, vamos a tener que hacer edificios que sean capaces de tener una forma de compensar vibraciones para que los experimentos nanométricos sean realmente eficientes. Con lo cual, aunque no sea hacer edificios tecnológicamente normalmente puesto allá, realmente vamos a tener que aplicar técnicas novedosas para los edificios. Muchas gracias, Francis. José Manuel, ¿qué está suponiendo para el CIEMAT el desarrollo tecnológico de imanes superconductores dentro del paraguas de PRISMA? PRISMA es un proyecto, es un convenio entre CIEMAT, CER y CEDETI. Y bueno, dentro de ese convenio pues está un pequeño seriado y unos prototipos de imanes superconductores. Sí, el objetivo del programa, como sabes bien, es hacer una contribución directa al High Luminosity LHC y entrar en el programa de imanes de alto campo europeo. El programa, de forma muy resumida, lo que ha conseguido es estabilizar, consolidar una línea de actuación del CIEMAT que llevaba 20 años trabajando, pero gracias a este programa hemos consolidado un equipo de trabajo, se ha consolidado un grupo de ingenieros, físicos, personal técnico de unas 20 personas. Se ha consolidado un conjunto de infraestructuras e instrumentación de laboratorio que pueden tener valor en el futuro, no solamente para nosotros, sino para personas que quieren utilizarlo, instituciones e industria, fundamentalmente. Y la tercera parte que yo creo que nos ha posicionado a nivel Europa. Nosotros ahora, en nombre de España, somos miembros del High-Thick Magnet Board, que es el entorno en el cual se está definiendo la estrategia de alto campo en Europa. Así que yo creo que con esta infraestructura desarrollada, esa foto, esa ilusión que teníamos de pasar a esa contribución del orden que no pasó de 10 millones de euros para el LHC en tecnología de imanes, le podemos poner un par de ceros más para la siguiente etapa, cualquiera que sea. Muchas gracias, José Manuel. Gastón, en tu
ICTS, respecto a las inversiones de mejora que tenéis previsto realizar en la instalación del acelerador lineal, ¿qué oportunidades industriales nos podrías destacar para el corto o medio plazo? Gracias. El Centro de Microanálisis de Materiales de la Autónoma de Madrid es un centro de tamaño medio, comparado, por ejemplo, con otras instalaciones grandes como ALBA, y además es distinto de los casos que se han comentado antes, pues es una instalación que está plenamente construida en fase de operación en velocidad de crucero, ¿vale? Entonces, de las 3 capas de tecnología que tienen este tipo de instalaciones, las infraestructuras convencionales que están alrededor y que son convencionales muchas veces más de nombre que de realidad, porque son parte íntegra del instrumento, la parte del acelerador y luego la parte de las líneas, los instrumentos. Nosotros ahora tenemos prevista alguna inversión relevante en infraestructuras convencionales. Por ejemplo, vamos a hacer una renovación completa del sistema de control de temperatura y humedad en el hall experimental. Esta es una inversión importante, que quizá no es la que suene más atractiva aquí en este foro, pero que es esencial. En la parte del acelerador tuvimos una inversión importante el año pasado en un inyector nuevo. No tenemos previstas inversiones en los próximos años. Y luego en las líneas tenemos previstas pequeñas actuaciones que están pendientes de obtener financiación. Por ejemplo, un gonímetro nuevo en una línea, actuaciones de tamaño medio que son interesantes y que pueden ser objeto de alguna discusión con industrias un poco más adelante, cuando tengamos la financiación aprobada. Gracias, Gastón. Carlos, teniendo en cuenta tu rol en el Consorcio Europeo de Astropartículas, una de las interacciones más destacadas entre ciencia e industria es sobre las futuras necesidades industriales en vacío y en criogenia. Para afrontar los retos de grandes infraestructuras como Einstein Telescope, ¿qué oportunidades industriales nos podrías destacar en vacío y criogenia también a corto y medio plazo? Sí. Primero, esto va dirigido a la industria, porque una de las principales conclusiones, voy a citar 3, de la reunión que mantuvimos la semana pasada en Maastricht, organizada por APE, que es el consorcio europeo, con UFSTA, que es la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología en Vacío. La primera es para los científicos. Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que ser capaces de explicar mejor a la industria qué es lo que necesitamos y realmente hacerlo más cercano a las capacidades actuales. Pero las 2 que espero que sean más relevantes, una es en estas grandes infraestructuras, en particular en Einstein Telescope, pero seguro que se aplica a los grandes aceleradores. El CERN, de hecho, está involucrado, su equipo de ingeniería, en el diseño de los tubos de vacío. En este caso, para Einstein Telescope se necesitan 120 kilómetros de tubos de vacío, que está entre 10 a la menos 10 milibares a 10 a la menos 13, depende de la sustancia. Y la cuestión es que se pueden fabricar pero con la tecnología actual, pero son muy caros. En el acero habitual que utilizamos, 304L, hay demasiada emanación y además hay que hacer un tratamiento térmico muy caro para evitar esa emanación. Y el CERN, con su equipo de ingeniería, está buscando colaboración con la industria que pueda proporcionar tubos de acero para validarlos con aceros ferríticos o otro tipo de aceros que tengan menor emanación, que tengan un coste más barato y que aún así preserven algunas de las propiedades. Las más limitantes son aspectos corrosivos. Estas instalaciones tienen que durar décadas. De modo que para la industria española en tubos de acero es una oportunidad, no solo para estas grandes instalaciones, Einstein Telescope, quizás el futuro acelerador, sino también para que es decir, con ese ahorro económico puedan competir en futuras necesidades. Esa es una, y una mucho más práctica. Y esto es, se oyó a lo largo de todas las necesidades, desde pequeños experimentos a grandes, bombas de vacío. Cuando pensamos siempre en necesidades, siempre pensamos en las grandes cosas, pero las grandes cosas se hacen con también pequeñas cosas y estamos con grandes desarrollos. Claro que ahora mismo es muy habitual en todos los laboratorios tener bombas termobombas, etc. Pero realmente se necesitan más, para más grandes volúmenes, más rápidas. Y eso pues, está en manos de una cierta industria, pero en España yo creo que ahí probablemente tengamos quizás alguna oportunidad de colaborar contra la industria europea y participar en esos avances. Gracias. Gracias, Carlos. José María, en el Centro Nacional de Aceleradores, ¿qué tenéis previsto de contratación industrial para los próximos
Pues en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla está una situación parecida, como comentaba Gastón, del CEMAM. Ya tiene unos años, estamos en velocidad de crucero, pero aún así pretendemos seguir creciendo en la medida que podamos, y las inversiones que podemos tener previstas de cara a los próximos años están muy ligadas a las convocatorias, en concreto, por ejemplo, a la última convocatoria de infraestructura de equipamiento científico que salió hace poco de la Agencia Estatal de Investigación. Dentro de esa convocatoria hemos presentado varios proyectos. Esperemos que la mayoría de ellos, si es posible, se concedan. Por ejemplo, queremos adquirir un nuevo sistema de microPET, CTED, para hacer experimentos con animales. Tenemos también intención de renovar nuestra fuente de cobalto 60, el irradiador gamma, para hacer ensayos, sobre todo ensayos relacionados con la industria aeroespacial. Queremos también adquirir un generador de neutrones para complementar los experimentos que podemos hacer dentro de la línea de neutrones del tándem de 3 megavoltios. Y un sistema, no quiero equivocarme, TPA-TCT para ensayos de detectores, y algunos equipos también más convencionales, de detectores para espectrometría alfa, etcétera, para complementar también la medida de espectrometría de masas con aceleradores. Esos son nuestros proyectos. Esperemos que podamos llevar algunos de ellos a cabo, y seguro que la industria puede colaborar. Gracias, José María. Giancarlos, teniendo en cuenta el papel del CLPU en los proyectos ESFRI y en los programas duales y todo esto, ¿qué oportunidades industriales podrías destacarnos? Pues, bueno, el CLPU, como estaba recordando, efectivamente, juega un papel muy transversal, porque los láseres son una tecnología muy transversal, tanto de cara a la investigación como de cara, obviamente, a las oportunidades industriales. Entonces, no acaso estamos aquí en la sesión de aceleradores, porque el láser es una de las herramientas para dar lugar a aceleradores de electrones, protones, iones, neutrones, rayos X, rayos gamma, terahercio y todo. Entonces, ahora mismo, obviamente no en las mismas condiciones como aceleradores tradicionales, pero con distintas capacidades. Ahora mismo se está acabando un poco lo que hemos lanzado ya con el PRTR, con el Plan de Recuperación, y entonces la mayoría de licitaciones relacionadas con el nuevo búnker que estamos construyendo, la nueva área experimental, están casi en finalización. No obstante, hay alguna oportunidad de tamaño medio-pequeño en temas de vacío, gases, instalaciones, decimos, necesarias alrededor de la máquina. Tenemos también otras oportunidades a la hora de desarrollar aceleradores de electrones basados en plasmas, con fuentes de plasma, alimentadores. Y también me gustaría destacar, estamos encaminando también un proyecto ahora, en breve, creo, esperamos que vea la luz, de un sistema de control, decimos un sistema informático global de control de toda la infraestructura. Estamos investigando un poco la posibilidad que sea una compra pública innovadora. Creo que sea también un tema interesante para las empresas. Y me gustaría también destacar, pero pinceladas, nuestro rol también de trámite, de puente hacia infraestructuras ESFRI en Europa, algunas de las cuales, por ejemplo, Proyecto Braxia, que están en una fase pensando en una fase de implementación y están buscando también contribución por parte de los países, sea a nivel en especies como en otro tipo de contribución, y esto seguramente es un tema que puede interesar a la industria española. Muchas gracias. Bueno, en esta sesión, aunque estamos viendo, es una mesa redonda, pero nosotros desde CETI tenemos un link en lo cual se detallan todas las licitaciones de las ICTS. O sea, me refiero que después, si queréis ir a ver más detalle de estas licitaciones, pues podéis verlas
directamente allí. También destacar que también editamos un catálogo de capacidades industriales para la gran ciencia y que también está disponible en formato digital o en nuestro stand lo tenéis en formato impreso, ¿no? Eso también me gustaría destacar. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Juan, ¿qué va a suponer a nivel tecnológico el desarrollo del futuro acelerador? Estábamos antes en el inyector, hablamos del acelerador y del gantry, ¿no? En la otra sesión hablaste un poco de ello. Para dronterapia, ¿qué va a suponer para, así una pincelada para... Bueno, yo creo que el reto principal realmente es poder realizar un equipo de esta envergadura hecho, digamos, por la industria española, ¿no? Eso sería quizás el sueño, no sé si se podrá conseguir al 100%, pero quizás el sueño sería el poderlo conseguir todo con industria española. Eso va muchísimo más allá de lo que nosotros ahora estamos realizando y implicaría otras nuevas fases, ¿no? Lo bueno que nosotros tenemos a nivel también, lo que podemos aportar ya dentro de lo que es nuestra fase, es que será un equipo escalable, ¿vale? Aunque sea un equipo, un inyector o un acelerador pequeño, va a ser también escalable, con lo cual ya estamos pensando en aumentar la energía y hacer todo tipo de... O sea, es decir, habrá que poner pues, nuevas cavidades, habrá que hacer nuevos tubos, habrá que hacer también toda una... distintas salas de experimentación y un poco pues esos serán los retos que nosotros nos planteamos. Bueno, Francis, en cuarta generación, ¿qué retos tecnológicos o proyectos destacarías como capitales para llegar a buen término en dicha evolución? ¿Dónde está ahí el límite, el borde? Sí, hay varios desarrollos tecnológicos críticos. No sabía cuál escoger entre ellos, pero bueno, quiero destacar un par. Un aspecto es el ultra alto vacío. Realmente vamos a necesitar las nuevas tecnologías, las más modernas también desarrolladas por el CERN, que es cámaras de acero no magnético que tienen un recubrimiento NEC, que permiten tener un muy ultra alto vacío. Y eso es fundamental para el funcionamiento de ALBA 2, ese es un aspecto. Después tienes muchos más aspectos a nivel de imanes, los soportes de los imanes y la precisión mecánica que eso necesita, pero eso yo digamos que ya estamos ahí estamos, yo creo que somos capaces, estamos haciendo prototipos ahora, después hablamos. Y hay un aspecto que he comentado antes y ahora quiero volver a destacar, que es que vamos a ampliar el acelerador, vamos a hacer mucho más intenso, más preciso, y vamos a intentar llevar ese haz de fotones del edificio actual a un edificio colindante, a unos 200 metros, y vamos a hacer el experimento más allá de 200 metros de donde está generando la radiación sincrotrón. Y estamos hablando de una precisión nanométrica, con lo cual estamos realmente un poco asustados para saber si eso vamos a conseguirlo. Entonces eso realmente es un reto tecnológico, quizás no demasiado sexy, digamos, como decirlo, pero realmente conseguir estabilidad en todos los sistemas para que realmente disparando en un punto acertemos nanométricamente en la muestra va a ser también un reto importante. Entonces yo creo que ultra alto vacío, mecánica de precisión, control, inteligencia artificial también va a ser importante llevarlo a cabo para poder conseguir esa feedbacks de sistemas que permitan realmente conseguir esa precisión, serán uno de los retos. Y bueno, y si queréis saber más, de hecho, traéis aquí esto. Está en la ICTC, lo podéis ir a mirar, que está todo explicado. Muchas gracias, Francis. José Manuel, seguimos con aceleradores. Vosotros sois un referente en todo el tema de aceleradores, sobre todo en imanes. ¿Qué impacto industrial para los futuros aceleradores en las grandes instalaciones científicas se espera que tenga el desarrollo de estos imanes superconductores que estáis desarrollando, bueno, ya produciendo en el CIEMAT? En el ámbito de física de partículas hay un enorme debate abierto sobre qué máquina hay que hacer. Hay una gran predilección por una en particular, pero sigue sin estar clara y muy seriamente se están tratando planes B. Pero en toda esa estrategia de física
hay en paralelo un programa tecnológico de tecnología de aceleradores. Hay 5 puntos esenciales, bueno, 5 más 1, que es el de la sostenibilidad, que ha entrado para quedarse. Y el primero es alto campo, imanes superconductores de alto campo, con lo cual, independientemente de la máquina que se haga, desde luego, el alto campo va a ser un nicho. Y eso nos pone en unas circunstancias de cierto privilegio, porque sabemos que se contribuirá. No sabemos si FCC, Linear Collider, Moon Collider casi seguro que no, pero también hay opciones, en fin. Y en ese ámbito nosotros tenemos motivación y creo que capacidad para contribuir en 2 ámbitos. El primero es la puerta abierta para que esa instalación sea utilizable por industria, a nivel para sus primeros prototipos o para uso de instrumentación selectiva de lo que vamos a dotar. Tendremos hornos, tendremos prensas, tendremos bobinadoras y para arrancar máquinas y cualificarse como suministrador puede ser una palanca. Eso es lo primero. Y lo segundo, dentro de nuestra motivación como actividad científica, estamos intentando también ayudar, y creo que con un poco de éxito, a que las industrias entren en proyectos de investigación no como suministradores, sino como partners, desde el principio y a TRLs bajos. Eso que empezó hace unos años se está consolidando ahora y va a ser algo consolidado para el FP10. Nosotros ya hemos empezado y creo que con cierto éxito. A nivel de participación de industria, ahora mismo en el siguiente proyecto flagship a nivel de desarrollo de tecnología de aceleradores en Europa, creo que España es el tercer contribuyente a nivel industria, como socios, no como suministrador. En ese ámbito, entre colaborar en proyectos y ayudar a cualificación, creo que podríamos ayudar, si hay suerte. Muchas gracias, José Manuel. Gastón, los proyectos estos a medio plazo, bueno, también volvemos otra vez. ¿Dónde tú ves los retos tecnológicos dentro del laboratorio? Justamente ahora estamos empezando el periodo 25-28 en la red de ICTS, en el mapa de ICTS. Hemos hecho nuestro plan estratégico conjunto con el CNA, con Sevilla, y bueno, todos hemos hecho ese ejercicio. Y de las muchas cosas que hemos previsto, yo destacaría una que ha mencionado Francis antes. Nosotros tenemos un sistema de control muy antiguo. El sistema de control se puede enfocar de 3 maneras, si uno simplifica. Uno puede tener una cosa suministrada con el equipo, llave en mano, absolutamente blindada, donde no se puede entrar. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos un sistema que nos da muy poco margen de maniobra y es un problema de origen de la instalación. Hay un segundo enfoque que es un enfoque colaborativo con la industria, en el que tienes un sistema más abierto en el que tú puedes ir construyendo. Nos gustaría ir de nuestro sistema de control antiguo a un sistema de este tipo y tenemos que captar los fondos en este cuatrienio para hacer esa inversión. Por supuesto, el tercer escenario sería el ideal, que es tener un grupo potente de control dentro que te permita tener tú más control sobre el control. Pero creemos que este proyecto puede ser muy interesante, esperamos poder hacerlo en estos 4 años y esperamos no acabar en un sistema llave en mano cerrado otra vez, sino hacer algo colaborativo con la industria. Gracias, Gastón. Carlos, bueno, como estás dedicado a vacío y criogenia, ¿qué retos tecnológicos nos ve? El ultravacío, me imagino que es ahí un reto claro. Sí, como en la primera intervención he hablado más de vacío, déjame que haga una mención concreta en la parte de criogenia, que claramente está muy desarrollada industrialmente porque nos hemos beneficiado de, por ejemplo, el transporte de líquidos criogénicos, de modo que contenedores, etc. Pero hay un gran cambio que hemos vivido en los años recientes que tiene que ver con tecnología y es los refrigeradores de dilución. Hoy vamos a casi cada uno de los centros grandes en el país y se ha adquirido uno. Y digo se ha adquirido porque nos hemos perdido esa revolución con los tubos pulsados. ¿Cuál es el siguiente paso? No es la fase final. La producción ahora está casi industrializada. Ahora casi vas a la tienda y dices quiero este, y como los vehículos de alta gama, pues tienes que esperar un año y en un año quizás recibes el refrigerador de dilución. Pero lo que hay dentro todavía es artesanal. Todavía hay muchas fases que requieren desarrollo, como es
toda la parte de cableado, toda la parte de control de vibraciones. Todavía los investigadores que tenemos en el laboratorio, pero en cualquier otro centro, comentan lo mismo. Abres, cambias la muestra, cierras o haces cualquier operación y te aparece vibración, fugas, etcétera, en cualquier lado. Es decir, todavía ese gran desarrollo industrial en la fabricación de este equipamiento necesario le falta mucho desarrollo y ojalá en esa parte de desarrollo haya empresas españolas que participen. Gracias, Carlos, por tu exposición. José María, seguimos con los retos tecnológicos. ¿Hacia dónde va el CNA? Pues una cosa que podría casi repetir, como ha expresado Gastón, en este tipo de equipos que nosotros solemos utilizar, estamos a veces muy constreñidos porque todo lo que es accesorio a los equipos, como por ejemplo el software, viene cerrado, es como una caja negra y muchas veces, como digo, estamos constreñidos, de manera que desarrollos en este sentido serían interesantes. Yo diría que en la situación que está el CNA actualmente se enfrenta a dos problemas importantes que además creo que están ligados. Uno es la obsolescencia del centro, que ahí a lo mejor a nivel tecnológico pues hay menos que aportar, pero un problema que probablemente compartiríamos muchos de los que estamos aquí en nuestras instalaciones es el de la sostenibilidad energética. Creo que de cara a un futuro no muy lejano tenemos que plantearnos que los desarrollos que podamos hacer en nuestros centros o incluso las mejoras, las renovaciones, tienen que intentar ser lo más sostenible posible. Y nosotros trabajamos en centros que creo que a la hora de consumir energía lo hacen con cierta fruición, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos es conseguir un CNA más sostenible desde el punto de vista energéticamente. Muchas gracias, José María. Giancarlo, y bueno, tú antes has explicado que tu centro lógicamente es muy transversal porque son tecnologías láser. ¿Nos podrías explicar un poco qué actividades principales tenéis en el centro? Sí, obviamente resumiendo, porque no hay mucho tiempo, pero decimos que podríamos decir primero que hay como dos líneas, en el sentido que una es nuestra característica de ser infraestructura singular, y en esto nosotros utilizamos el láser Vega, que es decimos el core de nuestra infraestructura singular. Una de las aplicaciones principales, por ejemplo, es lo de aceleradores de partículas, y de hecho ahora, decimos en la nueva área, queremos pasar un poco de la prueba de concepto que hemos estado haciendo los años atrás a poner en marcha unas líneas más o menos estables que puedan ser también útiles para usuarios de otras comunidades que no son nuestra comunidad típica científica, que son comunidades de ciencia de materiales, biomédica también, porque todo el tema, por ejemplo, de la radioterapia flash y todo esto. Nos gustaría, eso es un primer desafío, esto está decimos en el plan estratégico de los próximos 4 años, que recordaban algunos. Nos gustaría que algunas de esas líneas, en realidad, aparte de las aportaciones que hemos dicho, lo que necesitamos, que algunas de estas líneas se pudieran también desarrollar no solo a través de grupos de investigación con los que colaboramos habitualmente, sino que también con la ayuda de alguna empresa. Y yo creo que estamos planteando también esto actualmente y creo que hay interés para alguna de esas líneas. Y la otra línea con la que efectivamente decimos que tenemos ya una contribución bastante relevante hacia la parte de innovación, transferencia tecnológica, ¿no? Es toda la parte de proyectos. Tenemos proyectos más encaminados a I+D, normal y corriente, y tenemos proyectos que llamamos nosotros de desarrollo industrial, donde tenemos partners industriales. Entonces, estamos un poco afinando la parte de oferta como infraestructura singular, la que tiene, por ejemplo, Alba, que ha hablado, pero tenemos ya una oferta de partnership, sobre todo en lo que son proyectos de desarrollo de fuentes láser, parte espacio dual, toda la parte esta que está obviamente
decimos, explotando ahora mismo a nivel de interés de las empresas de España y fuera. Entonces, hay un poco esas dos patas y creo que hay muchos retos y igualmente visitarnos en el stand ICTS y podemos hablar en cualquier momento. Muchas gracias, Giancarlo. Bueno, también comentar que la industria española sería más fácil acercar hacia estas instalaciones, grandes instalaciones nacionales, porque son un referente también para las internacionales. Entonces, una manera de entrar en las internacionales es pues, tener el background de trabajar con alguna de estas grandes instalaciones nacionales, ¿no? Vamos a pasar a la tercera pregunta, que nos da tiempo, y me gustaría después al final pues, abrir... Tendremos micrófono, ¿no?, para que alguien del público pudiera hacer alguna pregunta. Vale. Bueno, voy a hacer la tercera pregunta y después abriremos un turno con el público. Juan, la planificación de lo que nos traemos con el tema de la dronterapia, no solamente con hadrones, sino también con protones, ¿no? También, o sea, ¿qué planificación estáis manejando? Brevemente, vamos. Bueno, la planificación, ahora sí, un poco creo que respondo a la pregunta que quizás intuía, o sea, querías hacer en la segunda, es el intentar llegar a realmente acabar haciendo una máquina de tratamiento de hadronterapia que se pueda instalar en un hospital. Sin embargo, o sea, lo que te tengo que decir es que nosotros ahora, o sea, somos lo que somos, nuestro grupo, y estamos bastante concentrados, ¿no?, e implicados en la primera fase. O sea, esta segunda y tercera fase que podría empezar, que es la de subir la energía, digamos, de las partículas para tratamiento, más realizar, digamos, todo lo que es el lugar del tratamiento, gantries, etcétera, es algo que estamos queriendo desarrollar, pero que además es bastante más complicado, porque eso implica también la parte clínica. Y lo voy a dejar aquí, porque además lo que nos hemos intentado pues, trabajar de una manera conjunta es porque esto ahora quienes los están desarrollando es el CIEMAT. Y entonces esa parte se la voy a pasar a José. La parte de aceleración. Bueno, pues pasamos también a, bueno, o te digo a ti, José Manuel, ¿no? Como centro de referencia en la ingeniería de imanes, ¿en qué estado está el desarrollo de los nuevos imanes, con tecnologías HTS y con toda la parte esta que ha comentado Juan, ¿no? En HTS estamos en una etapa muy incipiente. Bueno, por la dificultad del programa en sí, hemos empezado un poquito tarde, pero por otra parte es un momento para observar mucho y moverse lento, desde mi punto de vista. Hay una situación extraordinariamente abierta en el ámbito de material. El material HTS tiene que consolidarse en los próximos años. El suministro de él es crítico y hay grandes decisiones que tomar. Del material pasar a la cinta es otro reto, en qué tipo de tecnologías. De la cinta al cable o no es otro reto. Del cable a cómo se bobina es otro. Y la fabricación del imán en sí es otro. Física de partículas, algunos aceleradores tienen una motivación, otros aceleradores tienen otro y es muy diferente al que tiene fusión. Fusión está llamando fuerte a la puerta, está aportando mucho y en todo ese ecosistema nosotros sí que tenemos un plan que estamos hablando con vosotros, como bien sabes, para dar ese primer paso desde tomar estas decisiones a nivel Estado, a nivel España, en el cual tenemos unas oportunidades importantes con laboratorios del CSIC capaces de aportar fabricación realista a nivel industria de cintas, pero de ahí a hacer las primeras bobinas vamos a dotarnos de un tiempo. Tenemos los colaboradores adecuados, por una parte una parte del programa HTS del CERN nos ayudará para la parte, evidentemente, de aceleradores, pero también para fusión. Pero hay que contactar con el sector privado. Tenemos contacto con empresas como Gauss Fusion, menos Próxima, que también son actores extremadamente importantes. Y en los próximos 4 años estaremos en condiciones de hacer las primeras bobinas complejas para fusión y las primeras bobinas
realistas, operativas en el ámbito CERN. Eso respecto a imanes. Y respecto a la pregunta que enlazó Juan, el saltar de una instalación de radiobiología, que por cierto en sí, una vez que esté operativa, va a ser la llave para dar la viabilidad o no realista a aplicaciones médicas en el ámbito de la terapia con iones más pesados que el protón. Del salto de ese tipo de instalaciones a una instalación grande, la buena noticia es que ya tenemos recursos propios de industria en España. O sea, hay capacidad de hacer la máquina al 100%. Será más difícil, certificaciones médicas, certificaciones industriales, sería la primera y por lo tanto seríamos más lenta y quizá un poquito más cara, pero sería nuestra. Eso son las autoridades las que tienen que decidirlo. Así que yo creo que a nivel tecnológico estaremos preparados para dar soluciones que evidentemente no son las que hay ahora. Serán las que tengamos que mirar, las que se están preparando ahora para que sean realistas a nivel industria dentro de 7 u 8 años. Tanto a nivel de aceleración como a nivel de gantry ya hay opciones. Haremos una variedad. Vamos a empezar un estudio de viabilidad el año que viene que nos durará 2 años y en esos 2 años daremos las opciones. Pero para ser verdaderamente realistas, el mensaje a transmitir es que posiblemente el reto fundamental en ese tipo de máquinas no sea la máquina en sí, sea la gestión médica. Y eso nos lo tienen que dar los gestores sanitarios. Pero también les ayudaremos a... Lo que sí somos capaces de hacer es el modelo de proyecto, pero tienen que rematarlo ellos. Muy bien, José Manuel, gracias. Francis, en los prototipos, ¿qué sensibilidad tienes tú de todos los prototipos que se están haciendo para ALBA 2? ¿Qué experiencia tienes tú con la industria nacional? ¿Estáis colaborando bien? La experiencia ¿Se podía mejorar mucho más? Se puede mejorar. La experiencia es intensa. Tenemos muchas colaboraciones, tenemos contratos y colaboraciones. Vamos a dividir las cosas como son. Tenemos contratos porque hemos hecho concursos para hacer prototipos y muchos de esos concursos los han ganado empresas españolas. Y tenemos colaboraciones a través de un proyecto europeo con 2 empresas españolas, una de RF, Comtia y otra de Imanes, Elite, que nos permiten hacer prototipos, desarrollos conjuntamente. Entonces, ahí es colaboración cuando tenemos financiación pública en que entran como socio, como comentaba antes. Y después tenemos también el concurso de prototipos que hemos hecho varios concursos y muchos de ellos los han ganado las empresas españolas. Puedo listarlos, pero no sé si vale la pena, pero tanto imanes como radiofrecuencia, como elementos pulsados especiales, estos los hemos conseguido hacer con empresas españolas, con lo cual la empresa española está capacitada para realmente aplicar a esta producción y va más allá de la colaboración, están realmente ya capacitados para ganar concursos. Y eso es lo que han hecho. De todos los concursos que hemos hecho, casi la mayoría han sido ganados por las empresas españolas. O sea, pues, está Antec, Comtia, Petesa, Safran para electrónica, AVS para según qué sistemas, con lo cual nos han ganado muchos y solo un par han ido realmente a empresas de fuera del país. Con lo cual, yo diría que las empresas españolas están capacitadas para hacerlo. Es cierto que tienen que mejorar en algunos aspectos. Tenemos especificaciones muy estrictas, se lanzan a decir que sí y a veces es difícil cumplirlas. Ahí necesitamos compromiso realmente de que cuando pedimos unas especificaciones estrictas, pues hay que cumplirlas. Y entonces ahí estamos. Gastón, ¿qué puntos crees que puede haber de mejora de relación entre tu centro y la industria española? Puntos de mejora en los cuales crees que puede... Bueno, cuando son, como has explicado, cuando es algo muy compacto y tal, si vais a un sistema más abierto, quiero entender que ahí habrá muchos puntos de mejora, ¿no? Yo creo que me gustaría hablar un momentito de la otra vertiente de la colaboración con la industria como usuario, ¿vale? Esto es muy interesante también. Nosotros en los últimos pocos años hemos pasado de no tener usuarios industriales a tener alguno y en este último año estamos en un porcentaje de unos pocos % del total de tiempo de haz del año, que son números que no son enormes, pero que son muy interesantes ya. Entonces, esa colaboración de la industria como usuario a veces puede ser un primer peldaño para colaboraciones un poco más ambiciosas, para algún partenariado que vaya un poco más allá. Y yo creo que hay muchísimas posibilidades de ayudarnos, quizá con ayuda de
de algún actor público a promover esa interacción con la industria como usuario. Cualquier proyecto, cualquier programa que nos ayude a allanar la barrera de activación, el salto que hay que dar para que la industria se atreva a venir a instalaciones como las nuestras, será de muchísima ayuda y eso podría mejorar. Sí, eso, bueno, en la anterior sesión sí que se vio que, vamos, nosotros tenemos la iniciativa La Industria como Usuaria, que va a haber una página web en el CETI también con ello, ¿no? Como suministradora ya está funcionando y podéis acceder a ella y ver qué necesidades hay, pero también como usuaria, ¿no? Que vamos a hacer un panel que yo creo que la información, muchas veces hay desinformación, o sea, que no hay información, que no le llega a la industria la información precisa de los laboratorios nuestros, de lo que se puede hacer. Por ejemplo, el laboratorio pues, que acaba de inaugurar este año, que inauguró el CIEMAT, ¿no? De imanes superconductores, ¿no? Y entonces ahí va a haber un catálogo de servicios que ofrece todas estas grandes instalaciones, ¿vale? Bueno, Carlos, la forma de colaborar de la industria en el laboratorio de Canfranc, ¿es posible que la industria pueda hacer TRLs, iba a decir 3, 4? ¿Podría darse la ocasión de que podrían trabajar con vosotros? Sí, lo voy a ilustrar con un ejemplo muy cercano y real. España ha sido uno de los últimos países que se ha incorporado a la normativa europea, que en este caso es la ley nacional, la ley contra el radón. Es una ley que ya está vigente y que todavía no se aplica. En esa ley nos obliga a controlar el nivel de radón en sótanos y plantas bajas. Y una de las primeras áreas en la que seguro que se va a implementar, y hay trabajo en ello, y colaboramos con el Consejo de Seguridad Nuclear y con la Sociedad Española de Protección Radiológica, y organizamos un evento en I+D cada 2 años en Canfranc para trabajar con la industria, porque vamos a necesitar mucha instrumentación, vamos a llamarle pequeña, económica, pero que permita hacer un seguimiento, insisto, para empezar, en centros de trabajo. Porque si ahora cualquiera de los trabajadores quiere denunciar a su centro, es muy posible que vaya adelante. Porque salvo en algunos lugares especiales donde hay un nivel de radiación más alta y entonces obligatoriamente controlamos los niveles de radiación, no se está haciendo. Así que es un ejemplo donde lugares como las ICTS, que de alguna forma estamos canalizando el esfuerzo y el conocimiento de muchos investigadores con distintos tipos de tecnologías nacionales e internacionales, queremos hacer ese esfuerzo de que llegue a la industria y que esos pequeños instrumentos no los tengamos que adquirir fuera, sino que haya industria española que tiene la capacidad de desarrollar este tipo de tecnología e implementarla para que cuando nos obliguen a adquirirla en nuestros centros de trabajo o en los nuestros, pues que tengamos al menos la posibilidad de comprar tecnología española. Muchas gracias. Además, un ejemplo muy claro, José María. Vosotros tenéis múltiples servicios con hospitales, yo lo he visto allí directamente en el CNA. ¿Habéis incorporado a la industria como usuaria, ¿no? Como proveedora a vuestro centro de una manera que puedas describirnos? Sí, sin duda. Yo creo, en el caso del CNA, tenemos esa relación ya bastante establecida con la industria. Tenemos un caso muy claro, que es el caso de la empresa, por ejemplo, Alter. Tenemos algunos más. Son empresas, por ejemplo, Enresa también, en la gestión de residuos radioactivos, que sistemáticamente vienen haciendo uso de las instalaciones del CNA como usuarios. En general, claro, está ya no a través de acceso competitivo, que podría ser el comienzo, pero sí a través de un acceso bajo demanda, coordinado y a través de convenios que se firman con la universidad o con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla. De modo que sí que tenemos una tradición ya casi establecida en ese sentido. Yo abogaría también por un incremento de eso. Esto en los últimos días el CDT lo ha dejado muy claro. La empresa como usuaria
la empresa como suministradora, pero yo abogaría por un empeño mayor en la empresa como colaboradora de las ICTS. Creo que sería un paso que yo invitaría a la empresa que lo diera con más convicción, con más convencimiento y, por supuesto, por parte de los centros que a veces tenemos, los científicos tenemos esa cierta tendencia a quedarnos en el confort de nuestro laboratorio, tendríamos que ser también más propensos a salir, como en este caso de este tipo de eventos, a mostrar a la empresa las capacidades. Gracias, José María. Giancarlo, ¿cómo van vuestros planes de involucrar a todas las partes en el diseño de las nuevas instalaciones experimentales en el ámbito biomédico, materiales, espacio, fusión? Me consta también que en el tema defensa también estáis metidos. O sea, ¿cómo va vuestro...? Sí, como he dicho al principio, efectivamente, para bien y para mal, el láser es una herramienta muy transversal, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o por lo menos que hemos planteado en nuestro plan estratégico, es de dar lugar por lo menos a algunas de esas ánimas que ahora son, de esas líneas que ahora son, estamos en una fase muy verde, muy previa. Quiero decir, la idea sería empezar a implementarlas a lo largo de esos 4 años y la idea sería, como he dicho, también que al lado de nuestros canales típicos de colaboración, que sean colaboraciones con centros de investigación, la idea es que haya también un involucramiento más de las empresas como posibles usuarios, pero también como, decimos, colaboración a la hora de, quiero decir, aceleradores de investigación. Quiero decir que nosotros estamos desarrollando una tecnología que actualmente no es en el mercado, no está en el mercado en muchos casos, y por lo tanto, quiero decir que las empresas que estuviesen interesadas, sacrificando algo a nivel de ganancia en el corto plazo, podrían tener una posición ventajosa en el futuro porque pueden efectivamente tener control de una tecnología futura. Eso es muy buena idea porque ya en otros proyectos, por ejemplo yo con el CIEMAC, que lo llevo también muy directamente, incorporan empresas, es muy bueno incorporar empresas a los proyectos que estén realmente interesadas, porque tendrán que poner, lógicamente, algo, ¿no? Está muy bien. Yo en este momento me parece que quedan, 7 minutos y pico, pero 10 minutos vamos a darle porque empezamos tarde. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para los ponentes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Está todo claro, ¿no? Bueno, pues yo sigo con las preguntas. Mira, sí. Por allí. ¿Podemos subir un micrófono? O... que estamos aquí, nos da la luz y realmente no vemos bien. Buenas, muchísimas gracias. Soy Ariel Terifeño del Instituto de Física Corpuscular. Quisiera un poco tratar de poner o tener una idea de vuestra visión sobre el rol de los equipos de investigación básica que hay en los diferentes centros a lo largo de España y cuáles son los gaps en los cuales estos equipos o estos grupos de investigación básica podrían jugar un rol importante. Porque hasta ahora se está hablando de la gran empresa, que me parece muy interesante, pero quizás desde la parte de los grupos de investigación hay ciertos gaps en los cuales tenemos que enfocarnos y a lo mejor también se necesitan estímulos de financiación para investigación orientada. Entonces quisiera saber si tenéis alguna visión al respecto de esto. Yo en el caso que me ocupo del CETI, claro, nosotros estamos más dirigidos a colaboración entre institutos y empresas y sobre todo las empresas, ¿no? A nivel industrial.
Hombre, pero entiendo que hay los planes nacionales a través del Ministerio, que hay planes nacionales de física de partículas o de fusión o de astronomía o tal, en lo cual yo lo enfocaría más por ahí, ¿no? O sea, no sé si algunos que habéis tenido alguna responsabilidad sobre ello. Yo quería comentar que uno de los roles que tenemos las infraestructuras de investigación, y bueno, Ariel lo sabe porque nos visita alguna vez, es que somos como cruces de calles un poco también, ¿sabes? Entonces, con frecuencia esto funciona muy bien con grupos científicos de diversas instituciones, esto lo hemos visto muchas veces, con grupos de investigación, en particular de investigación más básica, y con industrias no sucede con tanta frecuencia, pero yo creo que ahí hay una oportunidad. O sea, tenemos un rol un poco de medianeros, de Celestina un poco, ¿sabes? De juntar a gente con distintas capacidades y que sea ahí donde se encuentren y donde puedan colaborar. Yo creo que en ese sentido podemos tener un rol y podemos intentar hacer un esfuerzo para promoverlo. José Manuel. La ciencia básica tiene que seguir siendo básica y es el pilar fundamental de la ciencia. Eso está muy claro. Quizá lo que debemos aprender es cuando pensamos sobre los equipos de investigación, no solamente se constituyen con los científicos que tienes en tu centro y los científicos que son colaboradores tuyos, también la industria. A la hora de diseñar un experimento, no esperemos a tener el experimento cerrado para comprar los productos. Quizá involucrar a la industria a la hora de diseñar un experimento puede ser una buena palanca. Eso es lo que decíamos antes sobre el TRL bajo. Si esperamos a cerrar un setup experimental bajo nuestro concepto, quizá eso luego no tenga ese desarrollo industria que podía tener si lo empezamos desde el principio con ellos. En NOR ya lo tenemos. Y hace unos años era difícil acceder a eso, pero ahora lo tenemos sencillo. Esta gente de este evento nos lo está demostrando. Tenemos una asociación de la industria de la ciencia, que son un conjunto de pequeñas industrias, y tenemos aquí una agencia que tiene una cartera de información de industria extremadamente creativa. Yo recomendaría eso, el pensar que nuestro sistema de I+D no solamente se constituye para ciencia básica, no solamente se constituye con nuestras capacidades, sino lo que vamos a ver en los stands luego. Muchas gracias, José Manuel. Si alguien quiere apuntar. Bueno, quizás redundar también en lo que se ha comentado. O sea, la ciencia básica al final también necesita de todos estos instrumentos. Sí. Y hay que desarrollarlos. Y muchas veces precisamente estos instrumentos no existen en el mercado. Con lo cual hay que desarrollarlos, hay que poner cuáles son las necesidades y trabajando de una manera coordinada es donde todo eso de alguna manera se compagina. Pero bueno, esto es lo que vosotros estáis haciendo ya pues, con el CER, con muchos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, no sé, a lo mejor es tomando las palabras de la ministra, es decir, yo creo que se puede mejorar, pero ya se está haciendo, yo creo que en ese sentido también ya se están haciendo cosas más que interesantes, ¿no? ¿Alguna reflexión sobre esto? ¿Alguna pregunta más del público? Bueno, yo quería también, voy a preguntar a Francis, en el tema de tu punto de vista, el que una empresa trabaje con ALBA, ¿qué le puede suponer? Yo antes he analizado que trabajar con vosotros es muy interesante para trabajar con el CER, el ITER y todos estos. Bueno, yo creo la internacionalización, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un paso, y lo digo también por cierta experiencia pasada, es un paso, yo creo que lo va a confirmar, un paso fundamental para que la empresa española pueda internacionalizarse. Normalmente y muchas veces es bueno hacerlo primero desarrollando un producto con alguno de nosotros, de alguna manera. Entonces eso en casos, tengo un par de casos, o sea, podemos hablar de Bethesda, que nos hizo un prototipo de amplificador, que después vendió uno al CERN y ahora está de manera anual, gana un concurso en el CERN para producir amplificadores de estado sólido. O también ahora una empresa que nos ha hecho un prototipo de tarjeta electrónica, que también creó uno, y eso nos sirve, nosotros presentamos ese equipo en reuniones internacionales, y eso abre la puerta a esas empresas a realmente internacionalizarse. Entonces, de alguna manera, yo creo que las ICTS, bueno, todos nosotros, no solo ICTS, también todos nuestros centros,
cuando pedimos unas especificaciones específicas para hacer algo, un prototipo, alguna cosa especial, realmente cumplir con ese objetivo, realmente hacerlo y después que nosotros podamos demostrar cómo funciona, realmente esto abre puertas a las empresas para después aplicar a otro y tener a uno de nosotros como referencia de usuario. Desde luego, Eso ha sido así en varias cosas. Y la otra cosa que también quería comentar, que lo he comentado antes un poquito, es, con el FP10 lo estábamos hablando, la Unión Europea quiere que las empresas entren en los proyectos europeos como colaboradoras. Y entonces ahí también nosotros estamos haciendo de puerta de entrada de empresas a estas colaboraciones a nivel europeo, que si entran en la colaboración europea entrarán en contacto con centros europeos de alta tecnología y esto también les permitirá internacionalizar. Yo diría que esos son dos casos, showcase y colaboraciones a nivel europeo. Me ha dado pie a preguntarle a José Manuel sobre IFAST. Por ejemplo, es uno de los proyectos que está, y va a haber un IFAST 2 y todo esto. ¿Cómo ves tú el impacto incorporar a las industrias en TRLs bajos, que va de eso un poco? ¿Cómo ves tú el impacto internacional? Porque nosotros tenemos un tejido industrial muy de pymes, muy de pequeña empresa. ¿Cómo tu punto de vista sobre participar en esos proyectos de la Unión Europea? No, yo creo que los 3 proyectos Infra-Innov de 2017 o por ahí fue, los de sincrotrones, los de aceleradores y los de detectores, demostraron éxito, al menos los de sincrotrones y el de detectores también. Eso ha permitido consolidar el concepto de la exigencia de la Comisión a lo que estaba diciendo Francis. Seguro la propuesta que sale de aceleradores, el IFAST 2 que le dice, pero también el de sincrotrones, porque estamos cerca, ya vienen con ese modelo. Sí. Es decir, la proporción industrial del siguiente proyecto de aceleradores es como nunca se ha visto. Claro. Y por eso decía antes, la proporción además de industria española es alta. Luego, hay buenas expectativas, muy buenas. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta sesión. Es la hora de comer. Mejor. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. En cualquier caso, esto que no se quede aquí, ya deciros que en nuestra página web están todas las licitaciones de una manera mucho ampliada y más descriptiva y de una manera más ordenada, ¿no? Y esperemos que en 6 meses esté también bajo el punto de vista de usuario de las empresas. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos lo podéis hacer en el networking o cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias.